A ver, empezamos con el ejercicio número 1 y nos dicen, calcule la medida de un ángulo si se conoce que el complemento de su medida es el doble de dicha medida. A ver, jóvenes, en este tipo de ejercicios yo les recomiendo lo siguiente. Número 1, nos hablan de un ángulo que no conocemos, hasta el momento no nos presentan ese ángulo, entonces yo te aconsejo que en tu solución anotes lo siguiente. El ángulo del cual te están hablando no lo conoces tú, puedes asignarle la variable que tú desees. En esta ocasión yo le voy a asignar a ese ángulo la variable x, ¿de acuerdo? Le asignamos la variable x. ¿Qué más nos dice el enunciado? Nos dice que se conoce que el complemento de ese ángulo, el complemento, anotamos entonces por acá, se tiene. Vamos a plantear una ecuación, se tiene. El complemento de ese ángulo, el complemento de x, ¿cómo lo represento? Coloco una C y de subíndice ese angulito x. El complemento de ese ángulo x es igual al doble de su medida. Jóvenes, ¿a cuánto equivale el doble de x? O sea, 2x. Eso es lo que me dice el enunciado, ¿de acuerdo? El complemento de x es igual, equivale al doble de su medida, o sea, 2 veces x. ¿Me podrías apoyar en el chat indicándome cuál es el equivalente del complemento de x? ¿A qué equivale el complemento de x? ¿Recuerdas que vimos eso en la teoría? El complemento de x, ¿cómo yo lo puedo anotar? Correcto, Paola. Gracias por el aporte. Eso es igual a 90 menos x. Y eso lo tenemos que igualar simplemente con 2x. Ese x negativo pasa con positivo a la derecha. Nos queda 90, eso es igual a 2x más x, eso nos da 3x. Por último, jóvenes, ese 3 que está multiplicando al x pasa a dividir al 90, exacto. Ahí ya me están dando la respuesta. El valor de x tiene que ser igual a 30 grados. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos la respuesta del problema número 1. Correcto, Alexander. El valor de x es igual a 30. Jóvenes, ¿hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta con respecto al ejercicio número 1 o ha quedado clara la explicación? Confírmame por favor en el chat. Te doy unos segundos para que me escribas tu consulta o pregunta, si no de forma directa vamos al ejercicio número 2. Como podemos ver es un problema sencillo, empezamos con un problema sencillo. También te comento que ya los exámenes el día de ayer ya los he elaborado. Ayer también hemos tenido nivelación de 3 a 4 de la tarde, ahí también dimos algunas pautas de la evaluación. Viene el tema de ángulos, viene un ejercicio a 2 problemitas de ángulos y el resto de problemas son ángulos complementarios y suplementarios. Continuamos entonces. Vamos al problema número 2. A ver, aquí tenemos el ejercicio número 2 y nos dice lo siguiente. Vamos a borrar esta parte. El enunciado del ejercicio 2 nos dice: dos ángulos suplementarios miden 3x más 10 y 2x menos 20. Nos piden calcular el complemento del menor ángulo. Ahora, antes de empezar con el ejercicio número 2, yo te quiero hacer una pregunta. Cuando mencionan ángulos suplementarios, ¿de acuerdo? Te hablan de dos ángulos suplementarios. La suma de las medidas de esos dos ángulos debe ser igual a 90 o igual a 180. Correcto, Alexander. Muy bien, Ashley. Excelente, Paola. Muy bien, Juan Diego. Recordaron que la suma de dos ángulos, la suma de medidas, de las medidas de dos ángulos suplementarios tiene que ser igual a 180 y aquí nos aclara su compañera Ashley, nos dice que complementarios es 90. Gracias por el aporte. Entonces, vamos al ejercicio 2 nuevamente. Nos dicen que estos angulitos, vamos a resaltarlos, ¿ya? Este ángulo 3x más 10 y este ángulo 2x menos 20 son ángulos suplementarios. La suma de sus medidas tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, en nuestra solución colocamos se tiene.
Si son suplementarios, anotamos que la suma de sus medidas es igual a 180. Colocamos por acá 3x más 10, sumado con 2x menos 20, eso tiene que ser igual a 180 grados. Desarrollemos esta ecuación, jóvenes. 3x más 2x, eso nos da 5x. Más 10 menos 20, jóvenes. ¿Cuánto nos da más 10 menos 20? ¿Te acuerdas? Eso lo analizamos también en la clase del día de ayer en la nivelación. ¿Cuánto es más 10? Muy bien, Paola. Con todo y signo, no se olviden. Eso es menos 10. Y eso lo igualamos con 180 grados. Signos diferentes, los restamos y colocamos el signo del mayor. Ahora, ese 10 negativo pasa a la derecha con positivo. 5x es igual a 190. Ahora, jóvenes, ¿cuánto resulta la división de 190 entre 5? Eso nos da 38. Ojo, x es igual a 38. 190 entre 5, eso es igual a 38. Hasta aquí ya hemos encontrado el valor de x, que tiene que ser igual a 38. No te preocupes, no te preocupes. 38. Ya tenemos el valor de x. Profe, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mira, en este ejercicio 2 nos hablan de estos dos ángulos, ¿de acuerdo? La pregunta nos dice, calcule el complemento del menor. Quiere decir que analizando independientemente cada uno de estos angulitos, uno será mayor y otro será menor, pero hasta el momento nosotros no sabemos quién es el mayor y quién es el menor. Podríamos definirlo así, pero vamos a determinar la medida de cada uno de ellos. Vamos a colocar por acá. Entonces, colocamos aquí, entonces. Para yo conocer la medida de esos ángulos suplementarios, lo único que vamos a hacer es reemplazar el valor de x. ¿Cómo es eso, profe? Colocas aquí 3x más 10, el primer angulito, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de x. Tendríamos 3 multiplicado por 38 y a eso le sumamos 10. Jóvenes, ¿cuánto resulta 3 por 38? Eso, si más no me equivoco, es 114. Si le sumo 10 nos daría 124, ¿correcto? Por ahí me confirman. 124. 3 por 38, 114, más 10, 124. Ahora determinemos la medida del otro ángulo, jóvenes. 2x menos 20. Coloco por acá 2x menos 20. Eso tiene que ser igual a 2 por el valor de x, que es 38, ¿de acuerdo? A eso le voy a restar 20. Jóvenes, 2 por 38 es igual a 76, ¿no? Si le quito 20, muy bien, gracias Alexander. Tiene que ser 56. Y mira, ¿cómo corroboro esto? ¿Cómo corroboro que las operaciones que acabo de hacer son las correctas? Mira, si estos dos ángulos son suplementarios, deben sumar 180. Confírmame, ¿la suma de sus medidas nos da 180, sí o no? La suma de sus medidas nos da 180, 124 más 56, sí. Por lo tanto, jóvenes, confirmado. Esos ángulos son suplementarios. La suma de sus medidas es igual a 180. Ahora, podemos nosotros resaltar lo siguiente. Entre 124 y 56, 124 es el ángulo mayor, ¿de acuerdo? 124 es el ángulo mayor. ¿Quién es el ángulo menor? Profe, claramente puedo apreciar que el ángulo menor es igual a 56. Ahora, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos pide determinar el complemento del menor ángulo, jóvenes. Complemento del menor ángulo. Exacto, 34. Coloco entonces por acá. Complemento de 56, eso es igual a 90 menos 34. Por lo tanto, 56, ¿no? En la emoción. 90 menos 56. Y eso nos da como respuesta 34. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos la solución del ejercicio número 2. Hasta aquí, alumnos, ¿alguna consulta o pregunta con respecto al ejercicio 2 o todo ha quedado claro? Confírmame, por favor, en el chat.
Todo claro, excelente. Muchas gracias por las confirmaciones, jóvenes. Listo. Entonces, cuando te piden determinar el complemento, suplemento del mayor o menor ángulo, ya sabes qué debes hacer. Analizas cada uno de esos angulitos reemplazando el valor de X, identifica quién es el mayor, quién es el menor, y ahí obtienes la respuesta del ejercicio, sacando el complemento, el suplemento, ¿no? Depende de lo que te pide el enunciado. Listo, jóvenes, hasta ahí ya tenemos el problema número 2. Vamos rápidamente al ejercicio número 3. ¿Qué nos pide el ejercicio número 3? A ver, el problema número 3 nos dice calcular el suplemento del complemento de alfa. Suplemento del complemento de alfa, dado el siguiente gráfico. Ahora, jóvenes, yo quiero aquí mencionar lo siguiente. Si tú tienes la siguiente expresión en algún ejercicio, vamos a señalar aquí. El suplemento del complemento de alfa, por ejemplo, tal y como nos pide el ejercicio número 3. Yo lo puedo representar de la siguiente manera. Tú muy bien sabes que el complemento de alfa, ¿cómo lo represento? El complemento de alfa, ¿cómo lo represento? Eso es igual a 90 menos alfa, ¿cierto? Eso es igual a 90 menos alfa. Ahora, ¿quién se encuentra a la izquierda? Profe, a la izquierda de ese complemento se encuentra el suplemento. Entonces, lo que tú vas a hacer es abrir paréntesis, vas a colocar un menos, y el suplemento, ¿te acuerdas con qué ángulo está relacionado? Cuando tú escuchas o lees suplemento, correcto, con 180, entonces en vez de anotar esa S mayúscula, vas a colocar 180. Y listo, jóvenes. Así yo puedo representar el suplemento del complemento de alfa. Coloco por acá 180 menos 90 menos alfa. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Jóvenes, si yo tengo el suplemento del complemento de 5x, ¿me podrías indicar a qué debe ser igual esto? ¿A qué debe ser igual el suplemento del complemento de 5x? Te doy unos segundos para que lo escribas en el chat. No te olvides que aquí tenemos el complemento, ¿sí o no? Eso es 90 menos 5x. Correcto, Paola, aunque falta un menos, pero esa es la idea, excelente. Muy bien, Ashley. Y a la izquierda está el suplemento, ahí va 180. Lo copiamos nuevamente por acá. 180 menos 90 menos 5x. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa es la idea. Eso quiero que se entienda, jóvenes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a este otro ejemplo. Pasemos al siguiente ejemplo. Si ya no tenemos quizás el suplemento del complemento de un ángulo, ahora cambia el panorama. Si ahora tenemos el complemento del suplemento de X, ¿a qué debe ser igual esa expresión, jóvenes? ¿A qué debe ser igual esa expresión? Mira, ahora cambiaron los papeles. A la izquierda se encuentra el complemento, a la derecha el suplemento. Muy bien, Paola. Mira, colocamos aquí el suplemento de X, eso es 180 menos X. ¿Y quién está a la izquierda, jóvenes? A la izquierda, ¿quién está? El complemento. Correcto. El complemento lo relaciono con 90, por lo tanto, a la izquierda debe estar 90. 90 menos 180 menos X. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Eso quiero que se entienda, jóvenes. Ahora, vamos al problema número 3. ¿Qué me escriben por acá? No te preocupes, Flori, no te preocupes. Lo importante es que ya estás acá con nosotros. Jóvenes, problema 3. Nos piden calcular el suplemento del complemento de alfa. Entonces, si nosotros determinamos la medida de ese ángulo alfa, lo reemplazamos en la expresión que ya hemos analizado previamente y ya tenemos la respuesta del ejercicio número 3. Coloco acá, solución. Se tiene. Anotamos se tiene. Y tú te estarás preguntando, profe, ¿qué se tiene?
Observa lo siguiente, en el gráfico, estos tres ángulos pequeñitos, conforman este ángulo recto, este ángulo de 90 grados. Traducción, ¿qué quiero decir con eso? Que la suma de las medidas de estos tres ángulos nos da ese ángulo recto, nos da 90 grados. Entonces, vamos a anotar lo siguiente en nuestra solución. Coloco 20 más alfa es igual a 90 grados. Y aquí me adelanto a una consulta que me hizo uno de sus compañeros de otras secciones. ¿Y cuál fue esa pregunta? Profe, ¿por qué considera solo un 20 y no a ese 20 que está a la izquierda? ¿Por qué solo consideramos a uno? Jóvenes, observamos que el 90 se encuentra en esta posición. El ángulo de 90 grados recorre solo este espacio, ¿de acuerdo? Por eso no estamos considerando al ángulo de 20 grados, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya explicamos eso, tenemos nuestra ecuación. Vamos a leer qué nos dicen en el chat. Correcto, Paola. Exacto. Ahora, vamos a desarrollar esto. Desarrollamos eso. 4 alfa es, ¿no? Ok, gracias por hacerme acordar que es 4. Ahí está, 4 alfa. Desarrollamos alfa más 4 alfa, 5 alfa. Ese 20 pasa a restar. 90 menos 20, eso nos da 70. Ese 5 que está multiplicando al alfa pasa a dividir, por lo tanto, el valor de alfa tiene que ser igual a 14 grados. Listo, jóvenes, ya tenemos el valor de alfa. Eso es lo que necesitamos para encontrar la respuesta del problema 3. Ahora vamos a colocar aquí en la solución, colocamos entonces. Vamos a colocar entonces. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos que lo que nos pide el ejercicio es el suplemento del complemento de alfa. Pero alfa, ¿cuánto vale? Alfa es igual a 14. Coloco por acá el suplemento del complemento de 14. Y jóvenes, ¿cómo yo puedo encontrar el valor de esta expresión? Ya sabemos que eso es 180 menos 90 menos 14. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Eso es lo que vimos hace un momento. 180 menos 90 menos 14. Correcto. Vamos a trabajarlo paso a paso. Mira, primero desarrollamos los que está dentro del paréntesis. 180 menos 90 menos 14, jóvenes. Eso nos da 76. Coloco por acá 76. Ahora, por último, restamos 180 menos 76. ¿Cuál sería la respuesta ahí, jóvenes? 104, correcto. Respuesta del ejercicio número 3, 104. Encontramos la solución, jóvenes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, inquietud con respecto al ejercicio número 3 o ha quedado clara la idea, jóvenes? Confírmame por favor en el chat. ¿Ha quedado claro? Excelente. Menciono esto porque hay un ejercicio que vamos a analizar en el problema 4, problema 5. Ahí vamos a aplicar lo que hemos visto, el complemento del suplemento de un ángulo o el suplemento del complemento de un ángulo. Ahí vamos a analizar eso, jóvenes. ¿De acuerdo? Así que si hay alguna consulta, me la dejas en el chat. Si no, vamos de forma directa, pasamos al problema número 4 de forma directa. Todo claro, gracias por los comentarios. Vamos entonces al problema número 4. Problemita número 4. Ahí está. Ese es el problema del cual yo estaba hablando hace un momento. Aquí vamos a aplicar lo que vimos en el problema número 3. El complemento del suplemento de un ángulo y el suplemento del complemento de un ángulo. Empecemos entonces, jóvenes. Empecemos con la solución del problema número 4. A ver, el problema nos pide
determinar la diferencia de los ángulos alfa y beta. Nos piden alfa menos beta. Entonces, la consigna es encontrar la medida del ángulo alfa, la medida del ángulo beta. Resto y ya tengo la respuesta. ¿Qué dato nos dan? Nos dicen que el complemento del suplemento de alfa es igual a 40. Así que, jóvenes, yo les recomiendo hacer lo siguiente. Mira, vamos a colocar aquí. Se tiene. En nuestra solución, anotamos por acá, se tiene. Profe, ¿qué se tiene? Tenemos que por dato del ejercicio nos dicen que el complemento del suplemento de alfa es igual a 40. Ahora, jóvenes, antes de empezar a desarrollar esto, ¿me puedes decir, por favor, cuál es el equivalente del complemento del suplemento de alfa? ¿Cuál es su equivalente? Ayúdame, por favor, en el chat. Con todo y paréntesis. Gracias, Alexander. Gracias, Alexander. Entiendo que esa X es el ángulo alfa, ¿no? Correcto, Ashley. Ahí nos falta un menos, pero esa es la idea. Anotamos entonces. El equivalente del complemento del suplemento de alfa es igual a 90 menos 180 menos alfa. Exacto. Muy bien. Y eso tiene que ser igual a 40 grados, ¿de acuerdo? Eso debe ser igual a 40 grados. Ahora, desarrollemos esta ecuación. ¿Cómo lo desarrollo? Este paréntesis, todo ese paréntesis que está con negativo, pasa a la derecha con positivo. Pasa a la derecha con positivo y nos quedaría 180 menos alfa. Ese 40 que está con positivo pasa a la izquierda con negativo. Nos queda 90 menos 40. 90 menos 40, eso nos da 50 y eso es igual a 180 menos alfa, jóvenes. Ese alfa negativo pasa a la izquierda con positivo. Ahí tenemos alfa positivo. Ese 50 positivo pasa a la derecha con negativo, sería 180 menos 50. Ya me están dando el valor de alfa en el chat. Exacto. Muy bien, Alexander. Por lo tanto, el valor de alfa tiene que ser igual a 130 grados. Jóvenes, ya tenemos prácticamente el 40% de la solución del problemita. Encontramos que el valor de alfa es igual a 130. Listo. Señalamos por acá, alfa es igual a 130. Profe, ahora nos falta encontrar beta. Efectivamente, ahora nos falta encontrar el valor de beta. Señalo por acá lo siguiente. Señalamos aquí. Tenemos también que el suplemento del complemento de beta, eso tiene que ser igual a 100 grados. ¿De acuerdo? Exacto, gracias Ashley. Justo eso iba a preguntar, jóvenes, el suplemento del complemento de beta, ¿cuál es su equivalente? Claro, también podríamos hacer eso. El menos ingresa y afecta a cada uno. Gracias por el aporte, Paula. También podemos trabajarlo así. Es una forma de desarrollar esa ecuación. Ahora, regresemos aquí. El suplemento del complemento de beta, gracias Juan Diego, muy bien Alexander, excelente Paola, eso sería 180 menos, abro paréntesis, 90 menos beta. Y eso tiene que ser igual a 100 grados, ¿de acuerdo? Ahora desarrollemos esta ecuación. Si bien es cierto, su compañera nos indicaba hace un momento que podemos aplicar la distributiva, este menos ingresa y afecta a cada uno, pero para no complicarnos con los signos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente, lo mismo que hicimos en la primera ecuación, todo este paréntesis negativo pasa a la derecha con positivo, nos quedaría 90 menos beta. Ese 100 que está con positivo pasa a la izquierda con negativo, nos quedaría 180 menos 100. A la izquierda 180 menos 100, profe, eso nos da 80. A la derecha nos queda 90 menos beta. Ese beta negativo pasa a la izquierda con positivo. Ese 80 positivo pasa a la derecha con negativo y nos queda 90 menos 80. Ya me están dando el valor de beta en el chat, ¿correcto, jóvenes? Entonces el valor de beta es igual a 10. Si ya tienes el valor de alfa y ya tienes el valor de beta, ¿cuál sería tu respuesta? Regresemos al enunciado y no nos olvidemos que el problema nos pide
determinar la diferencia, alfa menos beta. Entonces coloco por acá. Por lo tanto, alfa menos beta es igual a 130 menos 10, respuesta del problema número 4, 120. Correcto, jóvenes. Ahí está la solución del ejercicio número 4. Hasta aquí, ¿se entiende la idea, jóvenes? ¿Está clara la solución del ejercicio número 4? Confírmame, por favor, en el chat. Gracias por sus confirmaciones, jóvenes. ¿Todo claro? ¿No hay consultas hasta el momento? Más claro que el agua, me dice. Entonces, si todo está claro, jóvenes, vamos al ejercicio número 5. Vamos al ejercicio número 5. A ver, el problema 5 nos dice, determine el suplemento de X. A ver, leamos acá. A ver, brevemente, si Rachel, acá recién veo la pregunta de su compañera. Lo que hemos hecho en el ejercicio número 4 es reemplazar el equivalente del complemento del suplemento de alfa. Eso lo vimos hace un momento, en el ejercicio número 3, si más no me equivoco. El equivalente, aquí está. Eso es 90 menos o 180 menos alfa. Desarrollamos esta ecuación y encontramos que alfa es igual a 130. Ahora lo mismo hemos hecho con esta parte del enunciado, el suplemento del complemento de beta. Su equivalente es 180 menos 90 menos beta. Desarrollamos esa ecuación y encontramos el valor de beta. Ahora el ejercicio nos pide la diferencia alfa menos beta, resto. Si alfa es 130 y beta es 10, la diferencia nos da 120. Y así encontramos la respuesta en el ejercicio número 4, Rachel. Sigamos al... Pasemos ya al siguiente ejercicio. Problema número 5. Nos dice, calcula el suplemento de X. Calcula el suplemento de X en el siguiente gráfico. Para estos jóvenes vamos a recordar un teorema, una propiedad que hemos visto en la parte de ángulos, ¿de acuerdo? Hemos visto en la parte de ángulos. ¿Cuál es esa propiedad, profe? Mira, si nosotros tenemos un gráfico similar, es más, si más no recuerdo, hubo una actividad, ¿de acuerdo? Una actividad en el libro, en la parte de ahora en tu cuaderno, en donde teníamos un gráfico similar, me confirma si estaba en el libro, era en una práctica, un gráfico similar, y mencionamos lo siguiente. A esta propiedad se le conoce como ángulos opuestos por el vértice. Si este angulito es alfa y este ángulo es beta, lo que nos indica la propiedad es que la medida de esos ángulos opuestos por el vértice son iguales. O sea que la medida de alfa tiene que ser igual a la medida de beta. Eso vamos a aplicar en el ejercicio número 5. ¿Dónde, profe? Mira, observa. 80 menos beta, 4 beta menos 10. Esos son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, las medidas tienen que ser iguales. Entonces, regresamos por acá y empezamos aplicando esa propiedad. Coloco, se tiene que por ángulos opuestos por el vértice, 80 menos beta, eso será igual a 4 beta menos 10, jóvenes. Eso será igual a 4 beta menos 10. Desarrollo esa ecuación, ese 10 pasa a sumar al 80, me quedaría 90. Ese beta negativo pasa a sumar a 4 beta, me quedaría 5 beta. Ese 5 que está multiplicando pasa a dividir, ese 5 que está multiplicando pasa a dividir, y tenemos que beta es igual a 18. Ahora, beta tiene que ser igual a 18. Por acá apareció la pregunta de su compañero. Profe,
y el 2x. ¿Qué hacemos con el 2x? Ahora recién vamos a usar el 2x, ¿de acuerdo? Ahora recién vamos a utilizar ese angulito. Recordemos nuevamente, los únicos ángulos opuestos por el vértice son 80 menos beta, 4 beta menos 10, ¿de acuerdo? Ahora recién vamos a trabajar con ese ángulo 2x. ¿Cómo trabajo con ese ángulo 2x? Primero, notamos que ese angulito, 80 menos beta, es 80 menos el valor de beta. Pero jóvenes, ¿beta cuánto vale? 18. Nos quedaría entonces 80 menos 18. ¿Y eso cuánto resulta? La diferencia de 80 menos 18. Eso nos da 62. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos da 62. Entonces coloco por acá lo siguiente. Colocamos aquí 80 menos beta, eso es igual a 62. Ahora vamos a dibujar esta parte del gráfico en nuestra solución. Voy a colocar por acá entonces. Voy a colocar por acá entonces. Y dibujo esta parte del gráfico. Vamos a dibujar por acá esa parte del gráfico y ubico estos dos ángulos. Ubicamos al ángulo 2x y ubicamos a este angulito que era al inicio 80 menos beta, pero ya sabemos que eso es igual a 62. ¿Estás de acuerdo que estos ángulos dan la media vuelta, sí o no? Por lo tanto, jóvenes, si esos ángulos dan la media vuelta, la suma de sus medidas, ¿a cuánto equivale? Repito, si esos ángulos dan la media vuelta, la suma de sus medidas, ¿a cuánto equivale? 180, correcto. 180, gracias por el aporte, jóvenes. Anotamos entonces por acá 2x más 62, eso tiene que ser igual a 180. 2x es igual a, ese 62 pasa a restar al 180. Me quedaría 118. Por último, ese 2 que está multiplicando al x pasa a dividir. ¿Cuál sería la respuesta entonces? 118 entre 2. Correcto, Alexander. 59. 59. Respuesta del ejercicio número 5. 59. Y listo. Ahí tenemos la solución del problema 5. Correcto, Flori. Una vuelta completa es 360. Media vuelta, 180. Y si te pregunto por el cuarto de vuelta, a ver, a veces también mencionan eso. El cuarto de vuelta, 45. 90 sería, ¿no? 90. A ver, por acá nos estamos olvidando de algo. Gracias por hacerme recordar. Profe, lo que nos pide el ejercicio es el suplemento. Entonces, si ya tenemos el valor de x, que es 59, calculemos el suplemento. Vamos a anotar por acá. Se nos estaba pasando esa parte del enunciado. Por lo tanto, el suplemento de x, o sea, el suplemento de 59, eso es igual a 180 menos 59. Y ahora sí, damos la respuesta del ejercicio. 180 menos 59, 121. Ahora sí, ahí está. Respuesta del ejercicio, 121. Correcto, sí, efectivamente 121 es la respuesta. ¿Hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda, jóvenes? ¿O todo ha quedado claro? ¿Todo claro? Ok. Vamos entonces al problemita número 6. Vamos al ejercicio número 6. ¿Qué nos dice el problema número 6? Nos pide calcular la medida del menor ángulo. El menor ángulo de dos ángulos complementarios. Si las medidas son como 4:5. A ver, jóvenes. Vamos a señalar aquí lo siguiente, ¿ya? En nuestra solución vamos a señalar lo siguiente. ¿Tú conoces a esos ángulos?
¿Te han presentado a esos ángulos? No. Hasta el momento no los conocemos, no nos dicen nada de esos angulitos. Por lo tanto, tú les vas a asignar los valores que desees. Yo en esta ocasión yo le voy a asignar alfa y beta. Esos son los ángulos jóvenes, alfa y beta. Voy a trabajar con esos ángulos. Ahora, ¿qué nos dicen de esos ángulos? Nos mencionan que esos ángulos son complementarios. Jóvenes, si son complementarios, la suma de sus medidas, ¿a qué es igual? Si son complementarios, la suma de sus medidas, ¿a qué debe ser igual? A 90, ¿de acuerdo? Suplementarios 180, complementarios 90. La suma de sus medidas tiene que ser igual a 90 grados. Listo, recordemos eso por favor. Vamos a recordar por acá. Son complementarios, por lo tanto, la suma de sus medidas tendrá que ser igual a 90 grados. Señalamos por acá para no olvidarnos, alfa más beta tiene que ser igual a 90 grados. Ahora, hay un dato también muy importante en este ejercicio. Nos dicen que las medidas de esos ángulos son como 4 es a 5. Recordemos un poco nuestro curso de aritmética y señalaremos lo siguiente. Alfa, voy a colocarlo en esa posición, alfa es a beta como 4 es a 5, jóvenes. ¿Qué implica que alfa es a beta como 4 es a 5? Implica lo siguiente. Implica que alfa será igual a 4, pero ese 4 debe estar multiplicado por una constante. ¿De acuerdo? Ese 4 debe estar multiplicado por una constante. 4K. ¿Qué implica? Que implica también que alfa es a beta como 4 es a 5, implica que beta, ¿de acuerdo? Que beta es igual a 5, pero también debe estar multiplicado por una constante. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos visto en el curso de aritmética. Luego, si nosotros ya sabemos que alfa es 4K, beta es igual a 5K. Profe, ¿luego qué hacemos? ¿Recuerdas que la suma de esas medidas a qué es igual? La suma de sus medidas es igual a 90. Entonces, anotaremos por acá. Si alfa más beta es igual a 90 grados, procedemos a reemplazar alfa y también vamos a reemplazar beta. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 4K, reemplazo. Eso es 4K. Más, ¿cuánto vale beta? Profe, eso es 5K, reemplazo 5K. Y eso lo igualamos a 90. 4K más 5K, eso nos da 9K y lo igualamos a 90 grados. Ese 9 que está multiplicando pasa a dividir. Encontramos que el valor de K tiene que ser igual a 10 grados, jóvenes. El valor de K tiene que ser igual a 10 grados. Ahora, ¿cómo procedemos para encontrar el menor y el mayor ángulo? Colocamos aquí, entonces. Entonces tenemos lo siguiente. Este angulito alfa, ese ángulo alfa, es igual a 4 multiplicado por K. Pero jóvenes, ¿el valor de K cuánto es? El valor de K es 10. Tengo entonces 4 y lo multiplico por 10. Jóvenes, ¿cuánto vale alfa? Alfa tiene que ser 40, correcto. El valor de alfa tiene que ser igual a 40. Lo mismo hacemos con el ángulo beta. Beta es igual a 5 por K, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es 5 multiplicado por 10. 5 multiplicado por 10. ¿Y eso qué nos da? 50 grados. Listo. Ahora, ahí ya podemos determinar quién es el mayor y quién es el menor ángulo. Claramente, 40 es el menor y 50 es el mayor. 50 es el mayor. ¿Qué es lo que te piden? Determinar el menor ángulo. Determinar el menor ángulo. Coloco entonces, por lo tanto, el menor ángulo tiene que ser igual a 40 grados. Y listo, jóvenes. Ahí está la respuesta del ejercicio número 6.
Exacto, exacto, Juan Diego. El menor es 40. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 6. Ahora, vamos a pasar al problema número 7 y con eso vamos a finalizar la sesión de hoy. ¿Ya, jóvenes? Vamos al problemita número 7. Aquí tenemos el ejercicio número 7. El problema número 7 nos dice lo siguiente. Calcule M si esta expresión M, ahorita lo señalamos, es igual al complemento del complemento de 132. Profe, parece trabalengua. Jóvenes, no dejes que te impresione esta expresión porque lo vas a trabajar de la siguiente manera. Exacto, Paola. Exacto. Mira, si tú tienes dos complementos que están pegaditos, tú puedes hacer lo siguiente. Puedes decir, te vas y te vas. Los tachas, exacto. Tachamos cuando tenemos dos complementos juntos. ¿De acuerdo? Profe, y con el suplemento ocurre lo mismo. Suplemento del suplemento del suplemento. Profe, acá hay dos suplementos juntos. Táchalo. Se va y se va. ¿Y qué nos estaría quedando? La expresión ha sido reducido a el complemento del suplemento de 132. Ahí está. El complemento del suplemento de 132. Y jóvenes, eso sí o no que ya sabemos cómo desarrollarlo. Eso es igual, muy bien, gracias Paola. Vamos a copiar lo que nos indica su compañera Paola. Eso es 90 menos, abrimos paréntesis, 180 menos 132. No, ahí faltó el 1, pero te entiendo completamente, Paola. Listo, 132. Ahora, desarrollo esta expresión sería 180 menos 132. Eso nos da 48, ¿cierto? 48. Nos quedaría 90 menos 48. ¿Cuál es tu respuesta? 90 menos 48, 42. Gracias, jóvenes, por el apoyo. Ahí está. M es igual a 42. Y listo. Con eso tenemos la solución del ejercicio número 7. ¿Quedó clara la explicación, jóvenes? ¿Se entendió esa parte? Excelente, muchachos, excelente. Vamos a finalizar la grabación